Hola Mamá Verdadera, está contigo hoy Laura González de Chávez y como siempre es un gozo estar en estos programas, en estos episodios de Que Amen a Sus Hijos. Gracias por conectarte a nosotras semana tras semana y gracias por el aliento que nos ofrecen a través de sus notas, animándonos a perseverar. Realmente nuestro anhelo es servirles como esas ancianas de Tito II, obedeciendo el mandamiento de discipular a las jóvenes y exhortarlas a amar y entrenar a sus hijos, sobre todo en medio de esta sociedad que cada vez más desestima este hermoso rol. Que amen a sus hijos. Un podcast para animarte a responder con gozo al llamado divino de la maternidad. Y hoy quiero que hablemos acerca de una tendencia que vemos bastante en estos tiempos, y es la de centrar los hogares en los hijos. Yo recuerdo en mi niñez que esto no era así. Los padres eran los padres y los hijos los hijos. Y no es que esté romantizando los tiempos viejos, más bien ahora mirando atrás, puedo ver hoy a través del filtro de la Biblia y puedo constatar que aún en medio de los errores de nuestros padres y sus pecados, la educación doméstica, el cuidado y el entrenamiento de los hijos respondía más a una cosmovisión bíblica que lo que vemos hoy en día. En este tiempo, la tendencia es a centrar el hogar y las vidas en los hijos, y esto se ha intensificado debido a los cambios culturales y sociales que no eran tan evidentes en generaciones anteriores. Definitivamente, las generaciones pasadas tenían prioridades más judio-cristianas. Estaban centradas en la comunidad, en el matrimonio, en la fe, y la crianza de los hijos se veía como una responsabilidad bajo un propósito mayor, que era el de glorificar a Dios en todos los ámbitos de la vida, y no como la maternidad o la paternidad como el propósito absoluto de la vida. Hoy en día imperan unas tendencias más psicologizadas que en mi opinión han sido de detrimento de una crianza robusta y bíblica. Y veo que el efecto realmente de estas corrientes no ha sido el anticipado. Más bien ha resultado en criar a personas más débiles, en lugar de ver hijos más sobrios, más centrados, más autogobernados, más disciplinados, con una buena ética de trabajo, personas emocionalmente estables. Lo que vemos es una generación débil, una generación de cristal, una generación donde abunda la victimización y donde las emociones rigen. Definitivamente ninguno de esos consejos de crianza dieron buen resultado. Es realmente una época marcada por el individualismo y el énfasis en la realización personal. Pero resulta curioso que todas estas tendencias que se desvían de la sabiduría de la palabra de Dios llevan a las personas en tantas direcciones equivocadas en busca de satisfacción personal y de propósito. Porque así como hay personas que centran su hogar en los hijos, hay personas que no quieren tener hijos y punto. Prefieren vivir sin ellos y vivir para ellos mismos o para sus mascotas. Y entonces vemos las personas que deciden que sí van a tener hijos y ahora los ponen en un lugar que no les corresponden. Muchos padres y madres incluso ven a sus hijos como una extensión de ellos mismos y buscan proyectar en estos hijos sus propios sueños, sus logros o aspiraciones frustradas. Y esto, sumado a las presiones externas, como la competitividad académica, social, lleva entonces a los padres a dedicar cantidades excesivas de tiempo y de recursos para garantizar el éxito, entre comillas, de sus hijos. Claro, éxito según los estándares del mundo y no necesariamente los de Dios. Las redes sociales también han amplificado esta tendencia, ofreciendo consejos continuamente para que los padres críen a sus hijos de maneras no bíblicas. Y este cambio es un reflejo más de cómo la sociedad moderna ha desplazado a Dios como el centro del hogar, poniendo en peligro el equilibrio y el diseño de Dios, el diseño bíblico de la familia. Por esto es común hoy en día observar hogares donde los hijos son el eje central de la vida familiar.
Las decisiones de los padres, sus prioridades, su agenda y hasta los sacrificios que hacen giran exclusivamente en torno a los hijos. Los padres se colocan ellos mismos en segundo lugar. Las actividades escolares, deportes, hobbies o pasatiempos y deseos de los hijos dictan el ritmo de la vida familiar al punto de que muchos padres sacrifican su tiempo, sus recursos e incluso su propia relación matrimonial para satisfacer cada una de las necesidades de sus hijos. Y aunque amar y cuidar de los hijos es un mandato bíblico, existe un peligro espiritual y emocional cuando ellos ocupan un lugar que no les corresponde dentro del diseño de Dios para la familia. Y este enfoque, aunque bien intencionado, puede generar desequilibrios profundos y consecuencias negativas tanto para los hijos como para los padres. Y la Biblia enseña con claridad que es Dios quien debe ser el centro de todo hogar. Deuteronomio 6, del 5 al 7, nos instruye: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y este texto establece que el propósito principal de toda familia es glorificar a Dios y transmitir su palabra a la próxima generación. Sin embargo, cuando los hijos ocupan el lugar de Dios en la dinámica familiar, se pierde de vista este propósito y el hogar puede caer en una forma sutil y no tan sutil de idolatría. En lugar de enseñar a los hijos a depender de Dios, a buscar su voluntad, a vivir de acuerdo a sus prioridades, a establecer un orden de jerarquía en la familia, se les enseña muchas veces sin quererlo, no intencionalmente, por supuesto, que ellos son el centro de todo, el centro del universo. Y algunos ejemplos prácticos de hogares cuyos centros son los hijos pudieran ser cosas como, número 1, hacer decisiones familiares dominadas por los hijos. Todas las decisiones del hogar, desde las vacaciones hasta los horarios diarios, las actividades diarias, giran en torno a los deseos y necesidades de los hijos, dejando de lado las prioridades de los padres o el tiempo para otras áreas importantes, como la vida matrimonial o aún espiritual o la vida de iglesia. Vemos a padres haciendo sacrificios desproporcionados por los hijos. Los padres sacrifican su tiempo personal, los recursos financieros e incluso su relación matrimonial para satisfacer cada capricho o cada necesidad de los hijos, aunque esto signifique descuidar otras prioridades bíblicas importantes. Número 3. Falta de límites claros. Vemos entonces hogares donde los hijos tienen el control de la mayoría de las situaciones y las reglas familiares. Estas se adaptan continuamente para acomodar a los hijos, dejándole la casa entera a ellos, creando un ambiente donde ellos dictan lo que sucede en el hogar. Y vemos una falta del ejercicio de la autoridad bíblica que Dios le ha concedido a los padres, no a los hijos. Número 4. Vemos un desplazamiento del matrimonio. La relación entre los esposos pasa a un segundo plano, pues toda la atención y todo esfuerzo de los padres está centrado sobre los hijos. Y esto se manifiesta en falta de tiempo, de calidad como pareja y en una desconexión emocional entre los cónyuges. Número 5. Una sobreprotección de la vida de los hijos. Hemos hablado de esto en otros episodios. Los padres evitan que los hijos se enfrenten dificultades o asuman responsabilidades adecuadas a su edad, haciéndole todo, buscando protegerlos de cualquier posible inconveniente. Y esto limita el desarrollo de la independencia de los hijos y su fortaleza emocional. Número 6. Prioridades espirituales desbalanceadas. El tiempo dedicado a actividades espirituales como el culto familiar, la oración y aún la
congregarse en la iglesia, el servicio a la iglesia, se ve relegado por la participación de los hijos en actividades escolares, deportivas o recreativas, enviando el mensaje de que estas últimas son más importantes. Y esto ocurre mucho en Estados Unidos, donde vemos a padres descuidando congregarse los domingos en la iglesia por actividades deportivas de los hijos. Se le da más importancia a eso que al congregarse. Número 7. Poca preparación para la vida adulta. Los hijos son criados con la idea de que siempre tendrán a sus padres para resolver sus problemas, lo que los hace incapaces de asumir responsabilidades o aún de depender de Dios para enfrentar los desafíos que traerá la vida. Y todas estas prácticas y actitudes, mi hija, aunque nacen de buenas intenciones, todas son con buenas intenciones, no descansan en la sabiduría bíblica, sino en la sabiduría humana y reflejan una inversión de prioridades que acarrea consecuencias negativas para toda la familia. Y alguna de estas consecuencias que ya he mencionado rápidamente es que fomenta el egoísmo y la dependencia emocional de los hijos. Los padres están llamados a educar a los hijos para que sean responsables, maduros y conscientes de su gran necesidad de Dios, no de la constante atención de sus padres. Sin embargo, cuando los hijos son el eje de todas las decisiones familiares, como hablamos, se les da la falsa impresión de que el mundo gira a su alrededor y fomenta actitudes que no reflejan los valores del reino de Dios, como la humildad, el servicio y el depender de su gracia diariamente. En segundo lugar, por otro lado, un hogar centrado en los hijos debilita la relación matrimonial. Efesios 5, del 22 al 33, si lo buscan, destaca la importancia de un matrimonio centrado en Cristo, donde el esposo y la esposa modelan el amor sacrificial y el respeto mutuo. Este modelo de amor es un ejemplo poderoso para los hijos. Este modelo bíblico de los roles, donde el papá es el líder, la mamá se somete, ellos necesitan ver esto y ver una relación saludable entre sus padres para entender el diseño divino de la familia. Sin embargo, cuando toda la atención de los padres se desvía hacia ellos, hacia los hijos, la relación conyugal queda relegada a un segundo plano. Y esto afecta la estabilidad emocional y espiritual del hogar. Y en muchos casos, cuando los hijos también crecen y dejan el hogar, los matrimonios mismos, los padres, enfrentan crisis porque nunca cultivaron su relación mientras sus hijos eran pequeños. Y número 3, finalmente, además de todo esto, colocar a los hijos en el centro puede robarles de la oportunidad de desarrollar una fe genuina y personal. Cuando los padres asumen el rol de satisfacer todas las necesidades y los caprichos de sus hijos, van a impedir que ellos aprendan a depender de Dios en sus luchas, en sus necesidades y en sus desafíos. Los padres deben enseñar a sus hijos a confiar en Dios, permitiéndoles enfrentar ciertas dificultades y buscando a Dios juntos como la fuente de toda provisión. Así que, mi hija, yo te pregunto, ¿está tu hogar y tu vida centrada en tus hijos? Porque el identificar y reconocer este patrón es el primer paso para alinear el hogar con el diseño bíblico y poner a Dios en el centro de la familia, dándole a los padres la autoridad que les corresponde. Así que para concluir la conversación de hoy, te repito, un hogar estable, un hogar saludable no es aquel donde los hijos son el centro, sino aquel donde Dios ocupa el lugar principal. Los hijos, aunque como siempre decimos, son bendiciones valiosas y amadas de parte de Dios, no deben ser el eje alrededor del cual gira tu familia. Tú debes mantener a Dios, su palabra, sus prioridades, su diseño como el fundamento del hogar. Criar a tus hijos de manera equilibrada, enseñándoles a vivir una vida centrada en Cristo y no en ellos mismos, no en sus propios deseos. Y de esta forma no solo se fortalece la relación familiar, sino que también se establece un legado de fe que va a trascender generaciones y va a afectar a sus propias familias cuando ellos las tengan. Solo así podremos cumplir con el llamado de reflejar su gloria en nuestras familias y hogares.
Así que te animo a seguir explorando este tema con otras mamás y sobre todo con ancianas de tu iglesia local. Evalúa si has caído en esta trampa tan prevalente hoy y pide ayuda y sabiduría para restablecer el orden correcto en tu hogar. Comparte este episodio con otras mamás que necesiten escuchar acerca de esta precaución y juntas sigamos, mi hija, adornando el Evangelio y viviendo para su gloria en todas las cosas. Así que Dios te bendiga y será hasta un próximo episodio de Que Amen a Sus Hijos. Que Amen a Sus Hijos es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.